Continuamos con Roberto Borges Cruz. Disculpa nuevamente, seguimos con tu entrevista aquí en Oasis de Escritores. Continuamos. Gracias. Bueno, entonces, retomando el tema de esta parte del transhumanismo, imaginémonos que de la noche a la mañana ya no hay criminales en el planeta Tierra. Imaginen un laboratorio de bioseguridad nivel 4, donde profesionales en genética, virólogos y demás, cansados de lo que pasa todo el día en la conquista mundial, deciden estudiar el ADN de ciertos objetivos y confeccionar vectores virales para poder llevar a cabo esta fase que dice separar a justos de pecadores. Hace unos minutos charlábamos de que los derechos humanos van a reclamar y van a gritar que eso no se puede. Pero ¿qué es lo que quieren los seres humanos? ¿Dónde está la frontera de los derechos humanos de las víctimas y de los criminales? ¿Quién tiene la razón? Es un poquito complicado llevar el tema sobre la mesa, ¿sí? Y es por eso que me atreví a decir que políticamente no es correcto, pero socialmente es correcto. Eliminar a los criminales definitivamente es una masacre, pero es una masacre que va a ser aplaudida por todos aquellos que tienen el dolor de haber perdido un ser querido en manos de los criminales, en manos de los abusivos. ¿Sí? Sería un aplauso que me permite decir que socialmente es correcto, aunque las autoridades insistan en que no, que es una masacre, que es un asesinato y que políticamente no procede por los derechos humanos. Entonces es como inicia la separación de justos de pecadores, basándose en el fresco de Michelangelo de Buonarroti. Y por eso me atreví también a escribir dos frases que para mí son importantísimas a todo lo largo de la novela del Imperio, que es: los monstruos, los peores monstruos, surgen a raíz de la más terrible de las injusticias. Y que una vez que terminemos de limpiar el planeta de lo putrefacto, de que separemos a justos y pecadores, entonces podremos decir: dioses, acercaos y contemplad el perfeccionamiento de vuestra creación. Porque aunque digan que no es cierto, nosotros nos damos cuenta de que los dioses no están con nosotros. Si los dioses estuvieran con nosotros, no estuviéramos en este grado de degradación. No estaríamos matándonos unos a otros por dinero o por poder. Esa es la conclusión a la que arribo. ¿Cómo defines tú el transhumanismo? No se escucha. ¿Cómo definirías tú el transhumanismo? El transhumanismo, como te comentaba hace unos minutos, es después de eliminar todo lo putrefacto del planeta, imbuir en todos los seres que están en el planeta Tierra un nuevo pensamiento de convivencia, un nuevo pensamiento de desarrollo, un nuevo esquema que nos permita a nosotros avanzar como Homo sapiens, es donde nosotros entraremos en esta fase de transhumanismo. Vamos a utilizar la tecnología para que a nosotros nos permita desarrollarnos más intelectualmente, pero también en el aspecto afectivo. De nada sirve desarrollarnos intelectualmente, nuestro pensamiento de sentimientos no son acordes al pensamiento y seguimos siendo fríos con todo lo que nos rodea. El transhumanismo será la siguiente fase, llegar a lo que es el superhombre. Superhombre humano. No hay nada que ver con las máquinas. Superhombre humano. ¿No crees que ese transhumanismo podría afectar la igualdad y la brecha entre ricos y pobres? Si lo vemos de acuerdo al pensamiento que tenemos actualmente, sí. Pero si lo vemos de acuerdo a lo que es el desarrollo de la novela, no, porque vamos a avanzar en un solo bloque. No va a ser ricos y pobres, todos vamos a tener un mismo adoctrinamiento, un mismo nuevo pensamiento. Por eso menciono mucho lo de la nueva forma de convivencia, el nuevo Homo sapiens, el nuevo esquema de gobierno, la conformación de una nueva especie, que en donde no están contemplados nada más ricos y pobres. Todos somos seres humanos y como tal nos vamos a desenvolver.
¿Cuáles serían los principios de ese transhumanismo y los beneficios y desafíos éticos del transhumanismo? Desafíos tenemos muchos. Si lo observamos desde el punto de vista actual, tendríamos desafíos con las clases políticas. Las clases políticas ya no se dedican a gobernar, se dedican a satisfacer intereses personales, ¿sí? Nos mantienen en pugna constante con otras naciones. Los religiosos nos mantienen en pugna constante con otras religiones. Las sociedades nos mantenemos en pugna constante con nuestras mismas sociedades. Los del norte, por ejemplo, en mi país, los del norte no es igual que los del sur. Los católicos son diferentes de los cristianos, de los musulmanes, de los judíos. Los capitalistas son diferentes de los socialistas, comunistas y capitalistas. Si nosotros seguimos manteniendo ese mismo esquema, entonces vamos a llegar a lo que es una posición distópica, el mundo más indeseable, el escenario más terrible para nosotros como seres humanos. Si lo observamos desde un punto de vista de la utopía, entonces vamos por la generación de un nuevo mundo, un esquema ideal que esté alejado de las pugnas que tenemos actualmente para que nosotros podamos avanzar como seres humanos. El desafío, ¿cuál va a ser el más importante? Romper con el fanatismo, ese fanatismo que nos lleva a mantenernos en pugna constante en el campo político, social, religioso, incluso familiar. Dentro de las familias también vemos que existe esa clase de fanatismo, unos a favor y otros en contra. Cambiar el pensamiento del ser humano nos permitirá romper esas barreras y obviamente que será un desacuerdo para las clases políticas que ya no van a tener un control absoluto porque ya no va a haber ignorancia en la gente. ¿Cómo crees que el transhumanismo podría cambiar la forma en que vivimos y nos relacionamos con la sociedad? Definitivamente será un nuevo esquema. Por eso manejo continuamente lo de conformación de una nueva especie. Tenemos que olvidarnos de lo que tenemos ahorita para avanzar y proyectar un mundo, si no ideal, cuando menos que sea más seguro y que nos permita convivir. Que desde que nacemos hasta que morimos no tengamos por qué estarnos preocupando por asesinatos, violaciones, secuestros, robos, abusos de autoridad, sobre todo en los estados policiales, en donde las autoridades ya no velan por el beneficio de unos cuantos, sino velan por el beneficio de ellos. ¿Cuáles serían las implicaciones sociales, económicas y políticas del transhumanismo? Sociales es romper primeramente con el esquema de pensamiento, de que todos somos iguales, de que nos vamos a olvidar de que unos son ricos, de que otros son pobres, de que unos son católicos, otros no son católicos, otros son adventistas, sabáticos, séptimo día, musulmanes, judíos y todas estas religiones que tenemos. En el campo político, porque vamos a romper con el esquema de lo que es el capitalismo, socialismo, comunismo y populismo, al tratar de integrar un nuevo concepto de gobierno, alejado de esos sistemas que lo único que hacen es mantenernos en pugna, incrementar la carrera armamentística, mover ejércitos, que mueran inocentes, y las escenas que tenemos de la Primera y Segunda Guerra Mundial no solo es el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas contra otras, sino sobre todo la concentración de la población que tiene que ser desplazada. Se deshacen sus hogares, se deshacen sus casas y todo viene a reiniciar un nuevo esquema de vida de los seres humanos. Y en el campo económico, porque tenemos que buscar una forma de estar atrasados. Pero para no estar atrasados en el campo económico, los presidentes de los países subdesarrollados deben de preocuparse porque su población sea educada. Desgraciadamente muchos mantienen todavía ese esquema de que si educo a mi pueblo, corro el riesgo de que al rato me exijan más de lo que yo les pueda dar. Entonces son muchos esquemas los que tenemos que romper para poder avanzar en lo que son los cuatro llamados campos del poder: económico, político, social y militar. Cuando te refieres a una nueva raza, ¿estaríamos hablando de una raza humana modificada genéticamente o una nueva categorización racial? No, vamos a utilizar la genética para separar a justos de pecadores. Vamos a eliminar lo putrefacto.
de tal forma que la gente que es justa sea la que se permanezca en la tierra y en base a la preparación cultural, afectiva, tengamos un desarrollo como un solo núcleo en el mundo, sin pensar en que somos diferentes por tener un color de piel, por tener una ideología de pensamiento, por tener un Dios diferente. Todos provenimos del mismo campo, tenemos el mismo origen genético y no tendríamos por qué mantener diferencias. ¿Cuáles serían las características distintivas de esa nueva raza? La convivencia, un pensamiento de desarrollo. Cada día se debe de aprender algo. Cada día tenemos que disfrutar el sol, la luna, las estrellas, el ambiente, la naturaleza, como si fuera el último día. Sí, vamos a tener que prepararnos para poder competir con los demás, pero no va a ser una competitividad como la que nos meten ahorita, de que tenemos que eliminar, no. La competitividad va a ser en el aspecto de que tenemos que desarrollar para ser mejores cada día, para preocuparnos por las generaciones del futuro. Ya no va a haber tanto individualismo como el que mantenemos ahorita, mucho menos estarnos acostumbrando a tener muertos, violaciones, secuestros, y que en las noticias, tanto las escritas como las orales o las televisivas, estemos viendo cómo cada día nos vamos yendo al precipicio y cada día estamos más deshumanizados. Son características diferentes para eliminar toda esa parte y empezar prácticamente de ceros. Es como si llegara el diluvio, nos subimos al arca de Noé y empezamos a avanzar bajo un nuevo esquema de vida. ¿Cómo se relacionarían esta nueva raza con las concepciones actuales de las razas y la etnia? Se trata de generar un idioma universal para que ya no tengamos esa diferencia. Se trata de unificar un aspecto económico para que todos seamos iguales, tengamos el mismo desarrollo. Ahorita todavía no lo trabajo de esa manera en lo que va a ser la segunda fase de la novela de Imperio, pero por lo pronto te podré adelantar que estoy estudiando una forma de crear una moneda única. Sí, que ya no haya aranceles, pero que sí haya trueque de lo que son las mercancías que se requieren en otros sitios para que podamos tener acceso a todo lo que existe en el mundo. Hay lugares que tienen una parte, otros lugares que no tienen nada, y tenemos que hacer eso para que sigamos avanzando como un solo grupo único de Homo sapiens. ¿Cuál es tu opinión sobre la idea de mejorar la capacidad humana a través de la tecnología? Me gusta la idea, la estoy estudiando. ¿Por qué? Porque podemos utilizarla para los que tenemos algunos problemas de aprendizaje, podamos desarrollarla, podamos estar a la par de los demás. Debe tener un coeficiente intelectual demasiado alto, sin perder la condición de que somos humanos y el aspecto afectivo, para que podamos avanzar en una sola vía con el mismo desarrollo, sin tener que estar en pugna constante por aspectos que son divergentes a la forma de convivencia de las sociedades. ¿Cuáles serían los riesgos asociados al transhumanismo? ¿De qué, perdón? Los riesgos o preocupaciones asociados al transhumanismo. Lo comentábamos hace unos minutos. Primeramente, romper con el esquema. Romper con el esquema de los gobernantes es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque se manejan en base a intereses personales. Cada quien tiene la idea de afianzarse al poder y no soltarlo. Si, por ejemplo, ahorita el que es muy, muy, muy rico no va a querer estar en un término medio, porque su función es generar riqueza, sin preocuparse por los demás. La educación debe de ser uniforme en todas las naciones para que podamos desarrollarnos y poder alcanzar esa conformación de una nueva especie. Si nosotros nos manejamos con el esquema que estamos viviendo actualmente, entonces seguimos manejando lo que comentábamos hace unos minutos. Estaríamos viendo el país que menos queremos, el país más terrorífico, el mundo más indeseable que queremos los seres humanos. Pero si nos vamos por la conformación de una nueva especie, podemos avisorar un horizonte todavía más factible para los que queremos vivir, los que queremos disfrutar de la naturaleza sin tener sobresaltos de que nos asalten, nos secuestren, nos maten.
Tú hablas en tu novela de un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial estaría dentro del contexto de la Agenda 2030 y sus objetivos. Es una nueva agenda definitivamente, porque el nuevo orden mundial del siglo pasado sí está basado en lo que es el establecimiento de los sistemas que nos rigen ahorita. Los vuelvo a repetir: capitalismo, socialismo, comunismo y populismo. Nadie quiere soltar esos cotos de poder, por así llamarlos, ¿sí? Con la generación de un nuevo orden mundial donde no exista esa división, se va a acabar la pugna que existe entre las naciones. Ya no va a haber. Tenemos que preocuparnos por esto, por otras cuestiones. Por eso hablamos de un nuevo pensamiento, un nuevo esquema de gobierno, un nuevo sistema de convivencia. ¿Sí? Tenemos que romper con todo eso para partir prácticamente de ceros, utilizando lo que ya tenemos en beneficio, no desecharlo, porque empezar de cero sería prácticamente imposible. Tenemos una división de pensamientos, de gustos, de diferentes cuestiones, de educación, de todo, para poder avanzar bajo un solo núcleo, que es el ser humano, el Homo sapiens. ¿Cuáles serían las implicaciones legales y sociales al reconocer una categorización de una nueva raza? Legales son muchas, pero las legales son impedimentos que nosotros mismos hemos puesto, porque los aspectos legales protegen a los criminales hoy en día. ¿De qué nos sirve tener a un violador encerrado 50, 60 años en una prisión? De nada, ¿sí? Lo único que genera es más corrupción. ¿Por qué? Porque hay que pagar directivos, hay que pagar el aspecto administrativo, hay que pagar alimentación, agua, luz, custodios, ¿sí? Servicios de salud. Y todo ese dinero, si nosotros eliminamos lo putrefacto, se puede ir para apoyar a la gente al desarrollo, sobre todo en el aspecto educacional. Tenemos que hacer planes de estudio generales y únicos para todas las naciones que permitan cambiar el pensamiento del Homo sapiens. No podemos seguir de la misma manera. El nuevo orden mundial que contempla la Agenda 2030 habla de una religión, un gobierno único en el mundo, una nueva moneda. ¿Estaríamos hablando de ese mismo concepto en tu novela? No tanto de un gobierno único mundial. Sí, cada nación sería independiente. ¿Por qué? Porque yo también quiero conservar la tradición, las tradiciones que tiene cada nación. Tenemos que conservar a las civilizaciones antiguas, los idiomas antiguos, las vestimentas. No podemos romper con el pasado, porque entonces vamos a perder nuestra identidad. Hablar de un gobierno mundial como se plantea desde el siglo pasado es que vamos a olvidarnos de todas las características del pasado y nos vamos a regir bajo un solo esquema. No, aquí va a ser diferente. En la novela de Imperio yo quiero conservar todas las tradiciones, todo lo que dejaron las civilizaciones anteriores, cuidar sobre todo las ruinas, toda esa parte, sin perder la identidad de cada nación, pero ya cultivando sociedad. Tenemos que generar un nuevo sistema de gobierno que nos permita la convivencia de naciones, entre razas, entre religiones. Perdón, Roberto, es que te alejas un poquito y se nos va el sonido. Entonces mantente cerca para que no se nos vaya el sonido de tu voz. A ver, ¿ahí me escuchas bien? Sí, perfecto. Sí, no, es un esquema totalmente diferente a lo que nos plantean del nuevo orden mundial del siglo pasado. No vamos por un gobierno único, bajo ninguna circunstancia, porque tener un gobierno único es que vamos a perder nuestra identidad en las diferentes naciones, y eso debe de conservarse. Tenemos que aprender a convivir. La convivencia es la base del desarrollo en todos los países. Generar esquemas de gobierno diferentes que no nos mantengan en pugna. Ese es lo que yo estoy apostando con la conformación de una nueva especie. ¿Cómo podría ser esa conformación de esa nueva especie en un mundo tan diverso como el que tenemos actualmente? Como te comentaba hace unos minutos, empezar a fomentar el cambio de pensamiento en los niños, en los adolescentes, que aún podemos influir en sus opiniones, actitudes y emociones para que podamos tener el día de mañana un nuevo hombre
caminando en el planeta. ¿Por qué consideras que hay que dejar de buscar vida en otros planetas? Porque si nosotros vamos a otros planetas, ¿qué va a pasar más adelante? Nosotros ya llevamos aquí ahorita en la sangre lo que es la maldad. ¿Sí? Los que lleguen a ese nuevo planeta van a buscar inmediatamente ser los líderes, ¿sí? Tener los mismos esquemas de gobierno que estamos teniendo aquí. Van a empezar a conformarse los núcleos de poder. ¿Y de qué va a servir llegar a buscar vida en otros planetas si nosotros llevamos con ese mismo pensamiento? Organicemos mejor el planeta, eliminemos lo putrefacto, convivamos, desarrollemos a toda la gente sin importar su raza, color, religión y demás. No hay necesidad de buscar vida en otros planetas. O sea, ¿tú Tenemos consideras? tenemos que aprender incluso a cuidar el medio ambiente. Hoy en día se destruye el medio ambiente por razones de dinero. ¿Sí? ¿Por qué no poner reglas para crecer hacia arriba y no crecer a los costados? ¿Por qué no buscar preservar la naturaleza? No hay necesidad de ir a buscar agua a otros planetas, de buscar vida. Si nosotros si aprendemos nosotros a organizarnos aquí en el planeta, no hay necesidad de andar buscando en otros lugares. Ese dinero que se gasta en estas investigaciones bien se puede gastar para generar un nuevo sistema de gobierno, un nuevo mundo y un nuevo desarrollo aquí en el planeta Tierra. ¿Consideras que existen otras razas fuera de la nuestra? ¿Perdón? Fuera de nuestro planeta. ¿Consideras que hay otras razas fuera de nuestro planeta? Sí, sí creo que hay vida en otros planetas, definitivamente. Bueno, ¿por qué debemos comprar tu novela Imperio? Es una novela atrevida, audaz, apasionante, inquietante, si se puede llamar de esta manera, porque es un concepto que nos permite visualizar cómo podría ser un mundo mejor en el futuro. Eliminar lo putrefacto del planeta para organizarnos es un tema que no a todos les conviene y que no todos quieren escuchar. Desgraciadamente, hoy en día nos han adoctrinado a vivir el momento sin preocuparnos por el mañana. Tan es así que no nos afecta dejar un mundo cada día más catastrófico a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Los que acaban de nacer no tienen la más mínima idea de lo que se van a enfrentar en el futuro de seguir nosotros con esta dinámica de vida en el planeta. ¿Cuándo nace en Roberto Borges Cruz la idea de ser escritor? Más o menos hace como unos 20 años. Acababa de terminar de leer una novela que se llama La Puerta de Damasco de Robert Stone y se me hizo un poquito complicada porque había información que yo desconocía. En aquel entonces no existían todavía las bondades del internet y tuve que ir a bibliotecas a buscar información sobre esa parte que estaba mencionando, lo que es la Puerta de Damasco, la muralla en Jerusalén, cómo era Jerusalén en aquellos tiempos y toda esa parte. Al terminar de leerla y comprenderla fue que me surgió la inquietud. Y si yo escribiera un libro, nunca he tomado un curso para escribir, nunca he asistido a reuniones o alguien que me guíe de cómo hacerlo. Entonces empezó a surgir la idea, pero no sabía qué escribir hasta que se me vino en la mente dejarla de Pecadores Perversos, que esa no fue la original. Conforme fui armando mis capítulos, se fue deformando y lo que era la novela original, que era la Agenda Luzbel, pasó a ser una parte importante e integrante de lo que es Pecadores Perversos. ¿Crees que es difícil que un escritor sea capaz de hacer una anatomía de otro escritor? No lo creo. ¿Cuál es tu rutina para escribir? En mis momentos libres, porque todavía estoy trabajando. Entre semana es un poquito complicado, pero trato de hacerlo en las noches, 1 hora, 2 horas. Los sábados y domingos me levanto más temprano y en lo que mi familia se levanta, se baña, yo aprovecho ese tiempo para seguir redactando, haciendo mis notas, haciendo mis esquemas. Suelo tener una hoja grande unida con varias hojas tamaño carta, donde hago el esquema de cómo es el inicio, de cómo es la parte intermedia y cómo va a ser el desenlace. Entonces ya lo único que voy haciendo es armar los capítulos
y voy colocando ahí qué es lo que quiero anotar en cada capítulo y llevarlo así que como si estuviera hilvanando una prenda, llevar ahí para que haya las conexiones y no se vaya a perder la idea. ¿Qué dice esa familia de un papá escritor? Pues considero que están contentos porque comparten las locuras que se me vienen a la mente. De hecho, ellos son mis primeros conejillos de Indias, vamos a llamarle. Lo que voy escribiendo, conforme voy armando un capítulo, se los paso para que lo lean y me den su opinión. Entonces ya ellos me dicen, aquí no le entiendo, aquí qué quiere decir en esta parte. Y ya yo empiezo a checar sus anotaciones de ellos, hago los ajustes y es como voy avanzando hasta que llego al final. ¿Qué le dirías a un escritor que quiere, a una persona que quiere escribir y nunca lo ha hecho? Nunca hay que perder los sueños. Los sueños se hacen realidad y cuando se hacen realidad, las satisfacciones son inmensas. ¿Cuál crees tú que es tu padre literario? Un padre literario como tal, yo creo que no tengo. Voy tomando un poco de cada uno. Mira, por ejemplo, en aspectos históricos me gusta mucho cómo escribe Paul Johnson, Michael Burleigh. Me gusta la narrativa de las historias que hace Margaret George, Isabel Allende, Matilde Asensi. Hay un escritor también del cual solamente he leído una novela que es Cameron, que tiene El Dios de la Guerra, que es la historia de Alejandro Magno. Y así hay diferentes, me gusta la narrativa también, sobre todo el detalle tan exacto que va haciendo de sus novelas Gary Jennings. En intriga me gusta Robert Ludlum. Y así cada uno va teniendo sus partes que van contribuyendo a que uno mantenga un pensamiento un poquito diferente. ¿Dónde se consiguen tus libros? Están ahorita en la editorial Caligrama en Amazon y hay diferentes librerías donde se pueden adquirir. Está el Corte Inglés, está Gandhi, está el Sótano, está la Casa del Libro. Son diferentes plataformas donde existe la novela en venta. ¿Esas publicaciones han sido financiadas por ti o has tenido apoyo institucional? No, institucional no. Muy bien. ¿Alguno de los presentes quiere preguntar? Están callados estos muchachos. Muy bien. A mí me gustaría hacer una pregunta. Yo conozco muy bien ahí al jefe Roberto. Gracias a Dios tengo la oportunidad de tenerlo muy cerca en el trabajo. Y quisiera saber si ese superhombre que maneja esta novela, este libro, podría competir con una inteligencia artificial. No. No, porque la inteligencia artificial no va a tener un aspecto afectivo, por un lado. Acércate al micrófono, por favor. Por otro, en lo que va a ser la segunda parte de la novela de Imperio, estoy manejando que la inteligencia artificial tiene que ser acotada a solamente determinados aspectos que no afecten o modifiquen lo que es la convivencia humana. Me refiero al superhombre, como les comenté hace rato, un poquito basado en lo que es la idea de Friedrich Nietzsche. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y estaremos pendientes del libro que venga. Gracias, jefe. Muchas gracias, Satsorn, Raúl. ¿A qué público dirige tus escritos, tus libros? Adolescentes, adultos. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería el mensaje en 3 palabras de tu libro para que se recordara tu libro? Con 3 palabras. Una nueva especie. Nuevo paradigma. 3 deseos por realizar. Terminar la trilogía de
de imperio, tener una vejez saludable y seguir conviviendo con el mundo, compartiendo mis ideas locas. Si pudieras volver al pasado, ¿a qué época volverías y qué personaje te gustaría conocer? Es que son diferentes épocas. Me gustaría mucho conocer la época de Jesús de Nazaret. Esos libros del caballo, de los caballos de Troya son impresionantes. Hacen que uno se imagine cómo sería la vida de Jesús. Pero también me gusta mucho el siglo XV, cómo se va dando la formación de los cambios en Europa, la pintura, la música, toda esa parte. Aunque también me gustaría regresar a 1325 en mi país, que es cuando llegan los mexicas para empezar a formarse como imperio. En tan solo 100 años pasaron de ser esclavos a conformar un imperio, en donde tuvieron que hacer escritura, determinar un sistema político, social, educación, religioso, de convivencia, de todo, una cosa extraordinaria. Me gustaría vivir los momentos grandes de Roma, de Julio César, o de Genghis Khan, o de Atila, de todos esos grandes conquistadores, conocerlos de cerca, cuál era su pensamiento, biografía, cómo nos las plantean, sino convivir con ellos de cerca, conocerlos íntimamente. ¿De dónde crees que viene esa vena literaria? ¿De dónde qué, perdón? ¿Crees que viene la vena literaria? Es un poquito complicado dar respuesta a esa pregunta, pero considero que es a raíz de que va leyendo uno diferentes temas y va modificándose el pensamiento y sobre todo la visión que tenemos para permanecer en la tierra, vivir el día de hoy como si fuera el último día y buscar alcanzar el mayor desarrollo en el futuro. ¿Cuál de esos hijos, de esos 3 hijos que tienes, tienen esa tendencia o quieren seguir tus pasos como escritor? Pues no sé si quieran seguir mis pasos como escritor, pero a los 3 les gusta mucho la lectura. El que ha intentado hacer un poquito de escritura es el varón. Ha querido hacer una novela, está en ese proceso. Muy bien. Bueno, Roberto, yo creo que no sé qué quieras decirle, ¿no?, a tus seguidores, a tus lectores. Estamos llegando al final del programa. Son tiempos para reflexionar mucho sobre lo que estamos viviendo actualmente. Toda la problemática que sea en el campo social, en el económico, en el político, que no está llevando a buenos términos el desarrollo de nosotros como seres humanos, como habitantes del planeta. En ocasiones los intereses personales nos llevan a olvidar que el planeta es el hogar de los seres humanos. Si lo vemos desde el punto de vista religioso, es el sitio que nos dieron los dioses para vivir, para convivir, para desarrollarnos, para mantenernos con vida en esta situación. Desde el punto de vista filosófico, tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tenemos que partir hacia un nuevo esquema. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Como les comenté al inicio, ¿qué sucederá? ¿Cómo vamos a hacer en el 2030, 2040, 2050? ¿Alguien ha visualizado cómo será el destino? ¿Cómo será nuestro futuro? ¿Cómo terminaremos? ¿Qué mundo heredaremos a las generaciones que nos preceden? Es bastante complicado. Creo que es tiempo de reflexionar y tratar de dirigir un nuevo destino, empezando por nosotros mismos, después la familia, las sociedades y al último, las naciones. Ojalá tuvieran la oportunidad de leerme, comprender mi pensamiento y, sobre todo, que les permanezca en la mente que somos humanos y nunca debemos de perder esa condición. No basta con vivir, no basta con despertar al día siguiente. Tenemos que buscar el desarrollo como seres humanos, como Homo sapiens, como su traducción lo dice, como hombres sabios. Agradezco infinitamente el tiempo que me han dedicado. Espero haber compartido algo que les haya llenado de inquietudes, pero sobre todo que pueda influir en su pensamiento para buscar un mundo mejor. Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, esperamos seguir leyendo esa novela. La empecé, me cautivó y realmente pues los invito a que adquieran la novela, la lean y tengamos otra visión de lo que es el hombre
con esta tecnología que nos trae el siglo XXI y que así no querramos aceptar, es una realidad, la existencia de la fusión del hombre con la tecnología. Todo lo contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este espacio contigo. Saludos, Colombia. Gracias. Un abrazo, que estén bien. Dame un segundo, Paro. Sí. Paro la entrevista.